queridos cuentistas, cuenteros y cuentólogos, bienvenidos a este taller Caminos del Cuento o Contar de Súbito, una experiencia de aprendizaje que logramos compilar en el año 2010 en este libro editado por Fundación Sensala, donde recopilamos los ejercicios que difundíamos a través de la Escuela Literaria del Sur, una experiencia bellísima de aprendizaje online que sostuvimos un grupo de escritores tanto de Venezuela como de Argentina, de España, de Cuba, estudiando a los especialistas en el cuento, estudiando ese género apasionante que cada día agarra más adepto, producto de la rapidez del momento y que nos dio muy buenos resultados. Podemos decir que hasta la fecha cientos de personas se han formado a través de estos libros. Este libro Caminos del Cuento es hermano de otros libros más como La Palabra de Mil Cabezas, Querer Escribir, Poder Escribir, El Arte de Novelar, donde se abordan otros géneros literarios. Pero hoy estaremos dedicándole esta introducción al taller Caminos del Cuento, al género que en mi opinión tiene más conexión con los lectores en este momento, por su rapidez, por la brevedad, que es una de las características. Y precisamente debemos iniciar diciendo que el cuento es un género inmanente a la condición humana. Nosotros inventamos el lenguaje producto de la necesidad de contar una historia. Cuando los primeros seres humanos grabaron aquellos petroglifos en las paredes de sus cavernas, lo hicieron por el deseo de contar las experiencias quizá en la selva, enfrentándose a una bestia salvaje o enfrentándose a un fenómeno abrumador de la naturaleza. Eso le motivó a ir y grabar esa historia en una pared para contársela a otra persona, a un miembro de su comunidad, a un miembro de su familia. Y desde allí, miles de años hacia acá, hemos venido perfeccionando ese género, esa forma de comunicarnos, también con esa necesidad de poder trasladar de generación en generación el patrimonio cultural, el patrimonio de la humanidad, los saberes, de tal manera que para nosotros contar cuentos no nos es ajeno. El formato de la narración oral es el que prácticamente usamos todos los días para comunicarnos con otras personas. Por eso la popularidad del chisme, por eso la popularidad del había una vez. Y decimos esa frase, inmediatamente capturamos la atención de las personas. Había una vez y todos los ojos se volcan sobre ese que está diciendo la frase, porque es una forma natural de comunicarnos. Ahora bien, no es lo mismo la tradición de la oralidad, es decir, del cuento oral, que el cuento literario. Tienen premisas totalmente distintas. En primer lugar, debemos decir que el cuento, producto de la tradición oral, parte de la premisa de que supone una verdad, que va a contar una verdad. Tal es el caso, por ejemplo, del Caimán de Sanare, un personaje popular de acá de Barquisimeto, de Estado Lara, que se hizo muy famoso por esas historias que él contaba, pero siempre nace desde la veracidad. El Silbón, nadie cuenta el Silbón, que es una leyenda del folclore venezolano, partiendo de la premisa de que el Silbón no existió, que no fue un hombre que mató a su papá para comerle la asadura. O la Sayona, nadie va a contar la Sayona partiendo de la premisa de que no va a convencer al escucha que la Sayona no existió. Eso es parte de la tradición oral. Ahora bien, el cuento literario, que parte de un hecho de la ficción o puede partir también de un hecho real de la historia, tiene como objetivo ser verosímil, que es muy distinto a ser veraz. La verosimilitud tiene como propósito convencer al lector de la veracidad de un hecho, aunque sea de ficción, aunque sea fantástico. El ahogado más hermoso del mundo, por ejemplo, un cuento de Gabriel García Márquez, donde aparece un mamotreto en el horizonte de una costa de cualquier pueblo caribeño, que en la medida que se va acercando a las orillas de la playa resulta ser un cadáver. Pero no solamente un cadáver que aparece del horizonte del mar, sino que es un cadáver enorme, de proporciones nunca vistas por los miembros de esa comunidad, y además de eso era el cadáver más hermoso jamás visto sobre la faz de la tierra. Es decir, fisionómicamente era una persona alta, ya fallecida, muy alta, y además de eso era hermoso. Por eso era Esteban el ahogado más hermoso del mundo. Y aunque eso no es una situación real, García Márquez
con maestría en ese relato, nos convence, nos conecta y nos hace creer y vivir una historia de manera verosímil. De aquí nos vamos a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez decía: si no emociona, no comunica, y si no comunica, no enseña. Nosotros trasladamos esta premisa del maestro Simón Rodríguez diciendo algo como que lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. Y quiero, mis queridos cuenteros, cuentistas y cuentólogos, que sepan pues que este taller, que va a tener 6 episodios, donde ustedes van a recibir su guía por escrito. Además de eso, van a poder ver la grabación tanto en el canal de YouTube como en los distintos canales que vamos a poner a disposición en mi página web www.juanmanuelparada.com. Tiene como primer objetivo, como primera materia de estudio, precisamente la necesidad de entender que la literatura no se hace con palabras. ¿Pero cómo es eso? Si eso es la materia prima. Pues no, las palabras son herramientas que nosotros usamos para construir un discurso. Pero la literatura, el arte de narrar, se fundamenta, sobre todo cuando estamos hablando de cuentos breves, en el uso de las imágenes, de un discurso que aterrice al lector, que lo pueda conectar, que pueda incentivar sus emociones. Entonces, nosotros debemos apartarnos del lenguaje abstracto propio del periodismo, propio del ensayo, para irnos, que se hace con palabras, con muchos adjetivos, con un lenguaje muy llano, para irnos a un lenguaje concreto. Eso lo vamos a estudiar en la primera guía, no nos apresuremos. Pero debemos decir de antemano que el propósito de esa primera experiencia de aprendizaje, comprender que no se hace con palabras la literatura, sino que se hace con símbolos, con imágenes, haciendo uso de los recursos literarios, de los recursos que nos permite el lenguaje para conectar al lector. Porque un cuento debe conectar. Desde la primera línea hasta la última, un cuento breve debe atrapar al lector de un zarpazo, como un navajazo contra el velo que tiene al frente cualquier ser humano, rompiendo la cuarta pared, como se dice ahora, que está muy en boga. En segundo lugar, debemos entender que el discurso para escribir un cuento debe ser muy natural. Debemos ser naturales. ¿Y qué será la naturalidad? Se puede preguntar a cualquiera. ¿Cómo se logra la naturalidad? Lo primero es despojarnos de esos errores de principiantes que cometen o que cometemos, porque también fui un cuentista que alguna vez escribió unos primeros cuentos. Ya hoy tenemos algunos libros. Acabamos de publicar mi libro La Invasión y otros breves movimientos. Por cierto, lo puedes comprar en Amazon. El enlace está en mi cuenta www.juanmanuelparada.com. Aprovecho para decirte que le dejas la campanita del YouTube para que cuando estemos actualizando contenido, la aplicación te pueda notificar. Pero bueno, les decía que un error común de un escritor novel es escribir con palabras rebuscadas, es colocar múltiples adjetivos, el incomparable, susceptible y enseñorado personaje. Ese tipo de lenguaje no, hay que ser natural. Por eso esto se conecta con la primera experiencia que vamos a tener, lenguaje concreto. No decir, sino mostrar, como decía David Murray. No decir, mostrar. El lector debe ver lo que el escritor le quiere decir. No digas Lisandro, que está en este momento con la cámara 1, es un mal hijo. No, muestra a Lisandro maltratando a su mamá, para que el lector pueda concluir que es un mal hijo. Y evita, eso lo vamos a ver en esa segunda experiencia de aprendizaje. Cada semana estaremos compartiendo con ustedes la guía por escrito a través de los correos electrónicos, y vamos a estar publicando en mi canal de YouTube, Juan Parada Oficial, el video donde vamos a poder interactuar de manera, digamos, más pedagógica. Entonces, la naturalidad va del discurso sencillo. La naturalidad va desde ese estilo que no es más que tu propia personalidad, por supuesto haciendo buen uso de los recursos que te permite el lenguaje. Así que estamos claros que debes conectar con un lenguaje concreto y debe ser natural para que te vayas encaminando en esa dirección de escribir cuentos eficientes. Un cuento debe capturar en la primera línea y debe conmover en la última. Anton Chekhov, el escritor ruso
que fue uno de los que en el siglo XIX teorizó sobre el cuento, por allá en el lado de Euroasia, por aquí en Norteamérica lo hacía Edgar Allan Poe, digamos que fueron los dos primeros grandes teóricos y escritores de cuentos. Además, decía una frase Chekhov que a mí en lo particular me gusta mucho, aunque la decía para el teatro, es válida para la escritura de cuentos. Él decía, si aparece una pistola en el primer acto, se dispara en el tercero. No puede sobrar absolutamente nada en la historia. En un cuento breve, todo lo que coloques desde el principio de la historia debe tener una función, una utilidad en el desarrollo de la misma. Por eso es tan valiosa esa frase de Anton Chekhov, usada en el teatro, pero que podemos fácilmente aplicar en el cuento, así como la poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles es el primer gran estudio que se hace más de 2000 años sobre el método de composición, en este caso del arte dramática, pero aplica particularmente también para el tema del cuento. Entonces no podemos estar adornando mucho, en el cuento debemos ser concreto. El cuento, decía por acá en la guía, vamos a compartir con ustedes muchos estudios de Julio Cortázar, de Edgar Allan Poe, de Anton Chekhov, de Lauro Zavala, de Luis Barrera Linares, de Gabriel Jiménez Germán, grandes estudiosos del cuento, donde nosotros hemos extraído parte de las teorías que les vamos a compartir acá. Nos decía, por ejemplo, Lauro Zavala en su libro del cuento breve y sus alrededores, extrayendo unos fragmentos de grandes escritores, decía Cortázar que la novela se deja comparar con una película, en tanto es un universo abierto donde el autor puede desarrollar la historia con subhistoria, la trama con subtramas, puede disgregarse en el camino y luego, bueno, concluir como debe concluir toda historia. El cuento se compara con una fotografía. El cuento parte de una limitación de tiempo y espacio donde el escritor debe concentrar toda la energía para contar una historia. Y también decía otro autor, no me viene a la mente en este momento, pero está en las guías que les vamos a compartir, que la novela se deja comparar, si estamos hablando de boxeo, como si uno de los dos boxeadores ganara por puntos. Va pegando durante todos los rounds por puntos y el cuento es como un knockout. El cuento noquea, debe dejar knockout al lector. Y eso tiene como fundamento la economía. Cuando hablamos de economía como recurso de composición, no estamos hablando de qué tan largo o qué tan corto, porque corto puede ser un cuento como El dinosaurio de Augusto Monterroso, que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Un gran cuento de Augusto Monterroso, estudiado en todas las grandes universidades del mundo. Pero también un cuento es El perseguidor de Julio Cortázar, que tiene cerca de 100 páginas. Entonces no tiene que ver con la extensión, tiene que ver con la economía, con todos los recursos que yo ponga a disposición de la historia deben hacer que la historia avance y deben hacer que la historia sea exitosa. Y una historia exitosa es, si usted está planteándose un tema, una historia que asuste, usted debe asustar. Si usted se plantea una historia que dé risa, usted debe causar risa. Si usted quiere una historia que genere melancolía, usted tiene que entonces producir melancolía. Luego, en la cuarta experiencia de aprendizaje, vamos a estar planteando una gráfica titulada el diagrama de Freytag, que tiene como objeto plantear el elemento central, lo que en mi opinión es el elemento central a la hora de escribir un cuento, y tiene que ver con el conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Si no hay un choque de fuerzas antagónicas en el desarrollo de una historia, no hay historia. Y es el gran éxito de la telenovela latinoamericana, el producto latinoamericano cultural por excelencia. Lo decía mi maestro Gilberto Agüero, lo decía el maestro Román Chalbó, la telenovela. El gran acierto es precisamente el generar conflictos, de donde surge la pregunta dramática al inicio de la novela, pero al final de cada capítulo te va generando otro conflicto que deja enganchado al espectador hacia el otro capítulo. El cuento tiene que siempre partir de esa premisa.
donde se genera un conflicto. Y en el diagrama de Freytag, que vamos a estar estudiando con profundidad, con ejemplos, además debo decir que todas las guías que estamos suministrando tienen ejemplos, ilustraremos con ejemplos y estaremos generando unos ejercicios para el final de cada una de las experiencias de aprendizaje. Entonces el diagrama de Freytag se plantea, eso lo estaremos ilustrando en estos videos, como una línea recta que avanza desde el punto A al punto B, donde está la presentación del tema. Se presentan los personajes, el contexto histórico, el contexto demográfico, si es posible. Luego un punto B a un punto C, que es donde se presenta el conflicto. El punto C es el clímax de la historia y después del punto C al punto D, la resolución del conflicto. Esa es una gráfica universal para contar historias que, bueno, si somos cuentistas de vanguardia, de pronto la podemos invertir y podemos comenzar la historia con el conflicto, la podemos comenzar con el final, la podemos comenzar convencionalmente, pero siempre, óigalo bien, siempre debe haber un conflicto. Sin conflicto no hay historia. Luego, para la quinta semana estaremos haciendo un estudio en profundidad de lo que son los personajes. Cómo construir personajes creíbles en una historia de ficción breve, de cuento breve. Cómo construirlo, cuáles son los elementos a considerar. Recordemos que si hay un conflicto en la historia, el conflicto lo desarrollan los personajes. Y para ello debemos tener personajes que puedan encarnar un arquetipo, que puedan encarnar una personalidad, que sean creíbles, que puedan recrear emociones en el lector, que puedan hacer que avance la historia. Y un personaje puede ser un ser humano, puede ser un animal, puede ser una casa. Un personaje puede ser una casa. Así que bueno, en esa quinta experiencia de aprendizaje estaremos estudiando mucho de Ernest Hemingway, que fue un escritor norteamericano, creador de personajes monumentales con unas técnicas bien interesantes que le vamos a estar poniendo a disposición. También, por supuesto, como les dije, estaremos estudiando a los grandes del cuento, a Gabriel García Márquez, estaremos estudiando a Carlos Fuentes, estaremos estudiando a Anton Chekhov, estaremos estudiando a Edgar Allan Poe. De Venezuela estaremos estudiando mucho de Gabriel Jiménez Emán, de Luis Barrera Linares, de tal manera que tendremos soporte teórico para hacer que te conectes con este taller, que estoy seguro va a estar muy bueno. Es un taller con el cual nosotros hemos tenido muchísimo éxito. Luego, la sexta semana, estaremos estudiando sobre los diálogos de ficción o el arte de sugerir, que así se plantea la guía. Es muy importante que nosotros sepamos construir diálogos creíbles, diálogos emocionantes. Precisamente esta mañana estaba releyendo una novela de Truman Capote, un gran escritor norteamericano, que se planteaba la novela de ficción con un corte muy documental, y mira qué increíble la delicadeza y la profundidad con la que maneja los diálogos. Una cosa impresionante, muy cercano al teatro. Y bueno, como él, también Ernest Hemingway, Juan Rulfo en El Llano en Llamas, una maravilla de diálogos como los maneja el maestro Juan Rulfo. Y bueno, como ellos, otros grandes de la literatura latinoamericana, norteamericana, europea, universal, que nosotros estaremos estudiando acá. Esto es Caminos del Cuento. Esta es una introducción que quería hacerles de esta experiencia de aprendizaje que vamos a tener acá en mi canal de YouTube. Les recuerdo que deben darle a la campanita, suscribirse si no está suscrito, recomendarlo. Esto es un taller gratuito, esto es gratis, como el propio hecho de leer. Esto lo van a tener a disposición en todas las redes sociales, y espero, bueno, que empezamos a hacer una comunidad desde donde podamos compartir, intercambiar algunos cuentos que usted puede escribir, que nosotros le podamos leer, que le podamos comentar, y bueno, hacer que el cuento se convierta en el género por excelencia de los nuevos tiempos. Esa brevedad, esa economía como recurso de composición muy acorde a lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos de información. Soy Juan Manuel Parada, escritor venezolano con más de 15 años de experiencia con este taller Caminos del Cuento o Contar de Súbito, y espero que nos sigamos encontrando a través de este medio. Así que un gran abrazo, mis cuentistas, cuenteros y cuentólogos.